La inflación es injusta, la deflación inconveniente. John Maynard Keynes. Buenas noches. Somos alumnos del curso de Economía General de la carrera de Derecho. Vamos a desarrollar el tema de investigación, la inflación luego de la crisis de la pandemia COVID-19. El curso está dictado por la doctora Janet y quienes integran el grupo de investigación son Mari Carmen Taiz, Oliver Martínez, Ricardo Navarrete y quien les habla, Alex Sedano. Bien, para empezar nuestra investigación vamos a hablar o vamos a tener que definir lo que es la inflación, pero no sin antes dar a conocer que la inflación es uno de los temas que ha venido afectando actualmente la economía de nuestro país. Y para investigar o para definir la inflación, podemos decir que la inflación es un incremento generalizado y continuo de los precios, lo que equivale a la desvalorización, la cual genera consecuencias negativas en la actividad económica y en el bienestar de las familias o de la población. Ahora, para entender bien este fenómeno económico, este, podemos precisar de que, de que si tomamos la tasa de inflación de un periodo o de un mes en particular, diríamos que, que cuando decimos, que por ejemplo, que cuando decimos que en el mes de mayo la tasa de inflación anual fue de 7,46%, esto quiere decir que en mayo del 2022 los precios en promedio fueron 7,46% más altos que en mayo del 2021. Es así que la canasta promedio costó 100 soles en mayo del 2021 y que ahora su costo se elevó a 107 en mayo del presente año. ¿Y cómo se calcula la inflación? El cálculo de la inflación se realiza a través de la tasa de inflación se mide con el índice de precios al consumidor y para ello se necesita elaborar una gran encuesta para ver qué bienes o servicios adquieren los hogares, ya que con estos datos se construye la canasta de consumo. Pero ¿qué efectos tiene la inflación? La inflación trae como efectos distorsiones al funcionamiento del sistema económico. Los deudores de dinero se benefician, pues, si han prestado una cantidad de dinero con cierto poder adquisitivo, ahora devolverán la misma cantidad, pero con menos poder adquisitivo. Las personas que prestaron dinero reciben en pago un menor poder adquisitivo. ¿Por qué se da esto? Porque el dinero pierde, la inflación hace que el dinero pierda valor. Los principales determinantes de la inflación, tenemos que los principales determinantes de la inflación son el factor oferta, el factor demanda y el factor del entorno internacional. Y los costos de la inflación, tenemos que erosiona el poder de compra
de los agentes funciona como un impuesto. Contribuye a una mala asignación de los recursos que es igual a que dificulta las decisiones de un largo plazo de inversión. Bueno, ahora doy pase a mi compañera que va a hablar de la, de las escuelas económicas. Buenas tardes, docente. En esta oportunidad me ha tocado hablar sobre la escuela económica keynesiana y la teoría keynesiana. John Keynes se desmarca de la teoría cuantitativa aduciendo que la inflación no es solo un fenómeno monetario, sino simplemente se produce cuando la demanda agravada, efectiva de bienes y servicios es mayor que la oferta disponible. La intervención de John Keynes es un economista que decidió la mayor parte de su extensa obra a entender la crisis financiera. Indicó que la causa de la crisis del 29 era la insuficiencia de la demanda provocada por la creciente pro- pro- propensión al ahorro de las sociedades desarrolladas. En el punto B vamos a explicar qué conceptos de la economía estudiados en clases se relacionan con el fenómeno económico. La inflación, Blackwood en el año 2013 se define como el crecimiento generalizado y continuo de los precios de bienes, servicios y factores productivos de un país e implica la reducción de la capacidad adquisitiva del dinero. En el punto 2.2, principio 10, inflación, la sociedad en la actualidad se enfrenta a una disyuntiva a corto plazo entre la inflación y el desempleo. La inflación se le entiende como el crecimiento continuo La inflación se le entiende como el crecimiento continuo y generalizado de los precios de bienes y servicios. El punto del desempleo es un conjunto de medidas erradas por parte del Estado, que en su mayoría afectan al sector empresarial y de manufactura, ya que las legalizaciones, tanto políticas, económicas y sociales, deben impulsar el crecimiento económico de un sector y de un país en general. Bueno, le doy pase a mi compañero Ricardo. Gracias, compañera. La siguiente posición, por favor. En el punto 2.4 vamos a hablar de los ciclos económicos y el desempleo. En esta oportunidad nos dicen, ¿no?, que la tendencia del crecimiento a largo plazo se va dando mediante fluctuaciones cíclicas del nivel de actividad, como con periodos de crecimiento, auge, depresión y recesión. También nos habla que en el punto 2.5, que se habla del PBI, el PBI potencial, el PBI potencial es aquel nivel de producción que se podría alcanzar si todos los factores productivos estuvieran siendo usados al límite de sus posibilidades, ¿no? Como se puede ver en el gráfico, es una de las expectativas de inflación a 12 meses, ¿no? Que nos habla de los puntos porcentuales, como podemos apreciar. La siguiente diapositiva, por favor. También en el punto 2.6 hablamos de la política económica, que nos dice, ¿no?, que el gobierno emplea sus poderes legítimos para manipular los diversos instrumentos que posee con el fin de lograr y alcanzar a su vez sus objetivos socioeconómicos previamente establecidos, ¿no? También hablamos en el punto 2.7 que el Banco Central de Reserva de Perú es una organización autónoma e independiente en el Perú, establecida en el año 1902 por la ley número 4500, en el marco de la Constitución Política
este organismo es responsable de mantener la estabilidad monetaria en el país. La siguiente diapositiva, por favor. Aquí vamos a hablar de permítanme, ¿no puedo presar? Ya. Aquí vamos a hablar del punto C, analizar desde la perspectiva macroeconómica el fenómeno económico. Desde esta perspectiva, nosotros como grupo hemos visto la manera de hablar en el 3.2 de la macroeconomía. La macroeconomía podemos definirla como aquella parte de la economía que se encarga de analizar y estudiar el funcionamiento económico, ya sea de manera global o general. Adicional a ello, en el punto 3.2, hablamos de los segmentos de la macroeconomía, que vendrían a ser la macroeconomía se ocupa de su crecimiento económico a largo plazo, ciclos económicos, desempleo y la inflación también. Voy a dar pase a mi compañero Oliver para que continúe con la exposición. Muchas gracias. Bueno, yo voy a continuar con lo que es el análisis de la inflación desde la perspectiva macroeconómica. Bueno, acá dice que en el análisis de la inflación dentro de la macroeconomía de Milton Friedman, no solo corrigió las críticas de Keynes, sino también los estudios de años atrás que hicieron Marshall y Opiogo, los llamados economistas neoclásicos. En este sentido, Friedman reformuló los términos de la teoría cuantitativa y la demanda de dinero, aunque conservando la esencia de su postulado. Milton Friedman amplió la teoría económica clásica para definir la inflación. Según Friedman, la aceleración o reducción de la inflación depende también de los tipos de interés, eh, de los intereses de los activos alternativos al dinero, eh, las expectativas de los agentes, los ingresos actuales y futuros de los agentes económicos y el uso que hagan de esas rentas, esos tres factores determinan la demanda de dinero. Eh, Siguiente diapositiva, por favor. Ya. Aquí vamos a analizar desde la perspectiva macroeconómica del fenómeno económico. Macroeconomía es como una rama de la economía que se encarga de analizar las decisiones de los individuos y los diferentes agentes económicos de forma teórica. Además de ello, esta disciplina plantea modelos simplificados de la realidad con el fin de comprender la importancia de las aplicaciones de las decisiones perspectivas, las decisiones personales y cómo decidir. Eh, Análisis de la inflación desde la perspectiva macroeconómica. De acuerdo a cómo ha evolucionado la sociedad y a lo largo de los años, se ha evidenciado la pobreza muchas veces. Se explica principalmente por el hecho de que los ingresos de los pobres no solo son bajos, sino que también es riesgosa, ya que esta sociedad a la mala toma de decisiones por informaciones incompletas, falta de independencia, especialmente en decisiones como el ahorro, el endeudamiento, salud, prevención, reproducción y educación. Siguiente diapositiva. Bueno, como conclusión, llegamos que, de acuerdo en breve al análisis realizado en la investigación, podemos observar que en la última década del Perú se registró tasas altas de crecimiento económico. También en estos periodos se registró reducción a las tasas de desempleo, reducción de pobreza. Sin embargo, la llegada inesperada de la pandemia del COVID-19 trajo consigo crisis al país y al mundo, que lo llevó a la alza de los precios de bienes y servicios, generando así inflación en estos últimos años. Como último, como última conclusión, llegamos que además de ello podemos concluir que los niveles más altos de la inflación registrados en estos últimos años se dieron debido a las
efectos de la pandemia, la cual genera deceleración de la economía en el país y en el mundo. Gracias.